Tricky Tricky Halloween. DC Animated nos ha dado la tercera película del año y también la tercera película de este nuevo universo animado. Una película diferente a las anteriores, teniendo un ritmo diferente a sus películas hermanas, una historia muy detectivesca, pero ya con un estilo muy marcado que solo con verlos sabes que pertenecen a este universo. Esta película viene a ser la primera parte de una historia de dos y creo, pero solo la historia no lo dirá, podrá ser una película esencial entre las películas del Señor de la Noche. Tal si lo averiguamos juntos mientras revisamos Batman Long Halloween o El Largo Halloween parte 1. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review. Desde que arrancamos se aprecia ese toque clásico que daban las series noventeras y Gotham. Bueno, vamos viendo unas pinturas, serán, que funcionan como fondos con una cierta granularidad o textura, pero hay algo que comentaré al final. Acá está Bruce Wayne bastante ojeroso, lo cual llama la atención, y habla con Carmine Falcone, que le recuerda que Thomas Wayne confió en él. ¿Y en qué cree Bruce? Bueno, Bruce cree en Gotham City. Con imágenes muy comiqueras tenemos la introducción, mientras vemos la mafia, la corrupción y los males que atormentan a Gotham. Es una presentación larga, las cosas que pasan, y vamos siguiendo como una línea. Esta línea muestra la forma del murciélago, que bueno, yo me acordé de Tim Burton. Hay un hombre obeso en la bañera, se ve que es de los malos. Entra alguien que como silenciador, ¿será? Usa en el arma un chupo de tetero o biberón y lo mata ahí en la bañera. Y aquí está la primera muerte con una calabaza. ¡Feliz Halloween! A Bruce Wayne lo busca Selina Kyle, le dice a Alfred que es ridícula esta celebración de Halloween. Y Alfred lo reconoce, pues es gente disfrazada queriendo causar temor. Es absurdo de veras. Alfred desaparece sin que Bruce se dé cuenta. Él lo odia. La familia Gordon también está feliz porque celebrarán Halloween en familia. Babs está vestida de policía. Los juegos molestan un poco a mamá y entonces llaman a Gordon, que ahora es capitán. La policía cuenta con él, pero su hija también lo hacía. Harvey Dent llega con su esposa Gilda, que está muy intranquila. Él trata de calmarla, tendrán una noche para los dos, pero entonces ve la batiseñal, que también es su señal. Piensa que volverá pronto. Harvey, Gordon y Batman se reúnen, pues mataron a la persona que iba a delatar a los Falcón. Algo hay que hacer. Batman pregunta por la calabaza, no sabe por qué, pero tal vez sirva para algo, y ve a Catwoman y se va detrás de ella. Se siguen en una persecución pícara, sensual, arriesgada, por todos los tejados, corriendo bajo la lluvia. Y aquí sigue mi problema con los fondos de veras. El caso es que al final lo lleva hasta el escondite de Falcón, lleno completamente de dinero. Hay montañas completas. Ella corrió porque era divertido y Batman tal vez necesita diversión. Ahora Batman le debe un favor, porque llegaron hasta allí y se besarán, pero no, hay alguien que los ve, Harvey Dent. Y ella tiene un cerillo o fósforo que no se dañó con la lluvia, eso no importa, ahí les deja el fósforo. Batman y Harvey no saben qué hacer, quieren ganar pero siendo justos, y tiran una moneda. Y la moneda se la pasó Batman a Harvey. Ahí vamos viendo. Entonces Falcón ve cómo se quema el lugar donde tenía montañas de dinero. Y es que el muerto del día de brujas era su sobrino y deben ver cómo desquitarse. Pero si alguien se pone efusivo, bueno, no se puede hablar así delante de Falcón. Y ahí también tenemos a otro de los Falcón, experto en crucigramas y tratado como un don nadie, aún con su título de Oxford. Bruce recibe galletas de Halloween y Harvey no encuentra a Hilda. La busca desesperado y ella está en un columpio. Él la tranquiliza, tendrán su noche, la carga y cuando van hacia la casa esta explota. Bueno, Batman y la policía se desplazan a toda velocidad. Ahora hay un asesino contratado por los Falcón o es parte de la familia. Ay, no sé cómo funcionan las organizaciones mafiosas. Este tipo es Chen y Batman lo persigue y ahí están en el barrio chino y piensa que Batman no lastima a la gente, pero se equivoca porque sí lo hiere y con esa herida lo lastima porque necesita información. Entonces llegan unos artistas marciales y tienen una pelea muy marcial, bastante larga. Si bien Batman mira cómo defenderse, se ven problemas hasta que llega Catwoman a ayudar. Entonces Batman persigue a Chen y llegan a las alcantarillas, pero Batman sabe que ahí debajo hay algo que Chen no sabe. En efecto, Chen es atrapado por Solomon Grundy y después de encontrar la forma de razonar con él, Batman se lleva al matoncete lo deja con Gordon y tratan de sacarle información, pero básicamente él se burla de Batman y Gordon porque no han descubierto nada. Gordon le dice a Batman que es bueno con los puños
años, pero que no es un gran detective. Y paremos y pensemos, este es un Batman joven y le están diciendo al futuro mejor detective del mundo que no es un buen detective. Frase que te va a resonar una y otra vez a través de la película. Harvey está en el hospital con un juego de sombras que te pone a pensar también, ya sabemos. Hay muchas flores, pero hay unas que llegan de parte de la familia Falcón. Bueno, al final tanto Hilda como Harvey se van o se escapan de allí del hospital. Ahora las flores las mandó ese tal Alberto y Carmine le deja claro que es un idiota, que su título no sirve y que no es el próximo en la línea de sucesión, bueno, para dirigir la familia. Ahora estamos en el Día de Acción de Gracias. Alfred bromea con Selina, Gordon le da un arma a Harvey para que se proteja y vemos otro chupo en un arma y mueren varios hombres de Falcón. Día de Acción de Gracias y muertos. Así Batman va con Gordon donde Gregory Day, y bueno, él está ahí con sus calendarios en prisión, burlándose de Batman. Fueron con él por 2 asesinatos en días de fiestas. Y bueno, como sé que hay gente que no ve los cómics y se salta la película por el resumen, el hombre calendario tiene una obsesión peligrosa por los días de fiesta y solo en esos días comete sus crímenes. Él es peligroso y si alguien se burla, pues piense en el Rey Condimento. Pero bueno, él dice que el primer sospechoso debería ser Falcón, el segundo Maroni, de la otra mafia, y el tercero podría ser, pues ¿por qué no sospechar de Harvey Dent? Entonces le dice a Batman, casi burlándose por lo poco detectivesco que es, que esto es una payasada. Entonces Batman piensa, y claro, al ir a ver la celda del Joker solo había cosas podridas, pues él amenazó al hijo del guardia para escapar. Ahora es Navidad, el Joker está en la casa de Harvey Dent, organizando el árbol con calaveras y huesos. Cuando Harvey lo ve, juega macabramente con que Gilda ha muerto, aunque no es así, y cuando Harvey le va a disparar, Joker le muestra un chupo y le pregunta si es que le hace falta uno. Mientras Batman sigue entendiendo que no es el gran detective, Joker llega con Falcón. Este le va a disparar, pero ya no tiene balas gracias al Joker, y Joker solo le pide cortesía profesional. Es Navidad, él solo quiere saber acerca de la investigación y por supuesto se escapa de los matones de Falcón, y allí en plena Navidad hay un tercer muerto con un arma que tiene un chupo. Alfred y Bruce reflexionan, no creyeron que Batman sería un detective, pero debe ser lo que el mundo necesita, así como Bruce Wayne, que debe ir a una cena de caridad en un crucero con Falcón. Y es que ya es fin de año y están en la fiesta de Malone y él está reuniendo dinero para la caridad. Alguna vez lo hizo junto a Thomas Wayne, allí está la alcaldesa, el obispo, otros mafiosos, y habla de una persona que debió tratar como a un hijo de verdad. Y Alberto se prepara, pero no, nombran a Bruce. Y por cierto, por allí anda Selina robando, así es ella, y saben que las cosas entre Bruce y ella pues tal vez no funcionen, son diferentes la verdad. En una reunión en la Plaza Gotham, Gilda y Harvey discuten, ella parece con un problema, creo que no puede tener hijos, la verdad se ve frustrada y llevada y con muchos malestares. Jim y su esposa ven lo que pasa incómodamente y Gordon está atento, porque el Joker resulta que robó un avión y lleva gas venenoso. ¡Feliz año nuevo! Cuando Joker va a soltar el gas sobre Gotham, primero no puede y luego será detenido por Batman. Al indagar por qué él lo hace, Joker le dice que allí está la mitad de Gotham y puede matar a Holiday, como llaman al villano, porque a la final es competencia. De pronto Batman pensaba que era el Joker, pero no, él solo quería eliminar un rival. Bueno, el caso es que lo detiene. En el barco Selina habla con Alberto, él habla de lo humillado y cómo los Falcón lo alejaron de una mujer que amaba, y iba a besar a Selina, pero allí llega Batman y le dice que se detenga. Selina grita Bruce y Alberto dice Bruce Wayne es Batman, y él le dice sí, y Alberto Falcón es Holiday y estás así por venganza y esas cosas. Entonces suenan fuegos artificiales y entre ellos los disparos hacia Alberto, que cae del barco y es triturado por las aspas del barco. Y ahí está el asesino con un arma, con un chupo, que escapa. Es un nuevo muerto en año nuevo. Gordon, Harvey y Batman se reúnen. Batman sabe que la requete embarró y ellos querían acabar con Falcón, pero ahora deben proteger. Tenemos una postcréditos en el entierro cuando Falcón quiere la ayuda de Bruce, pero ya le dice que no le ayudará a blanquear dinero para la mafia. Así que le presenta a su socia, que es pelirroja, y ya pues hace también que las plantas se deslicen entre sus manos. Película dedicada a Naya Rivera. Ella hace la voz de Catwoman en esta película. No la relacionaba, pero sí recuerdo la noticia de su muerte ahogada en un lago, aunque logró salvar la vida de su hijo. Es una adaptación, así que al respecto de esto hablaré en la segunda parte.
En el apartado de la historia es bastante entretenida, lenta, es una historia de misterio y mantiene este ritmo que se adecua bastante a la narrativa, la verdad. No está claro para ti cuando va pasando el tiempo, la película se desarrolla en 2 meses, pero no te queda del todo claro. Cuando pasa el tiempo alguien pasa y dice, es Navidad, hola, es Año Nuevo. Obvio, lo tienen que aclarar, pero a veces todo parece la misma noche, lo cual también tiene que ver con... Bueno, ahí se los dejo para la meditación. El estilo de dibujo inmediatamente te relaciona con el nuevo universo animado de DC. Ya introdujeron a otros y ahora tenemos un nuevo Batman que dista de ser el mejor detective del mundo y lo recalcan varias veces en la película. A pesar del estilo de dibujo, no me gustó mucho de la animación. Ya me estoy acostumbrando a estos diseños, pero déjenme explico. Se veía que había una pintura de fondo y simplemente se iban desplazando por ella, sin que hubiera un solo movimiento. Y se notaba, incluso había personajes quietos con el movimiento solo de lo principal. Me pareció que abusaron de esto. Casi parecía a veces un motion comics, pero igual me lo gocé y espero verme la segunda parte y quiero ver a este Batman interactuar con el Hombre del Mañana. ¿Ustedes la vieron, la verán o con la reseña tienen? Espero que no sea la última. Pero lo que me gusta es que podamos hablar del tema en los comentarios. Por acá les dejo más para ver y asegúrense de estar suscritos, que yo los espero en la siguiente Geek Review.